Hoy vamos a aprender la técnica de análisis por mallas, ejemplo 4. Para este nuevo ejemplo, vamos a utilizar las mismas reglas que hemos venido trabajando. Colocar la dirección de corrientes, segundo, colocar las polaridades y tercero, obtener las ecuaciones. Vamos con la primera regla. Colocar la dirección de corrientes. Al lado izquierdo está la fuente de 2 voltios. Por lo tanto, esta sería la generadora o la impulsadora de la corriente. Entonces, esta fuente impulsaría la corriente en este sentido. Y la vamos a nombrar como la corriente I1. Ahora, para la otra malla hay una fuente, pero esta tiene sentido contrario, que quiere decir que va a impulsar la corriente hacia abajo. Entonces nos va a quedar impulsando la corriente en este sentido y vamos a nombrarla corriente I2. Con esto hemos cumplido la primera regla de colocar la dirección de corriente. Ahora vamos a colocar las polaridades. Como ustedes recuerdan y dijimos en los primeros videos, la corriente entra por un punto de la resistencia y sale por el otro. El punto por donde ingresa, vamos a colocarlo en este caso positivo, y el punto por donde sale la corriente negativo. También como se mencionó en el video de ejemplo 2, la resistencia de la mitad está recibiendo las dos corrientes. Por lo tanto, una corriente va a fluir hacia abajo y otra corriente va a fluir hacia arriba. En este caso, con la corriente del lado izquierdo, la corriente azul, va a producir por este lado un flujo de más a menos. Ahora, con la corriente del lado derecho, la corriente I2, vamos a ver que inicialmente aquí es la corriente estaría entrando y saliendo por la parte de arriba, y para esta resistencia entrando y por acá saliendo. Con esto hemos definido ya entonces la segunda regla de colocar las polaridades. Bien, ahora vamos a continuar hallando las ecuaciones. Comenzamos con la ecuación de la malla del lado izquierdo, la corriente azul. Entonces recuerden que la corriente nos guiamos acá por la cabecita de la flecha. En este caso, la flechita ingresaría por la parte negativa de la fuente. Entonces la ecuación nos va a quedar menos 2. Continuamos con la flechita, entonces en este caso, a esta parte ingresaría por el positivo de la resistencia de 3 ohms. Entonces realizamos ley de Ohm, sumando más 3 veces la corriente y 1. Continuamos entonces ahora con la flechita, siguiendo el camino hacia la siguiente resistencia y entraría por el más de la resistencia de 1 ohmio a la mitad. Pero recordemos que esta resistencia está recibiendo una corriente que baja y otra corriente que sube. En este caso, como estamos primero analizando sobre esta malla, vamos a hacer la suma o la diferencia de esta corriente menos la otra corriente. Quedándonos entonces el valor de la resistencia de 1 ohmio multiplicado por la corriente donde estamos analizando, que es la corriente I1, y como se puede observar en este punto donde está marcado el más, la corriente I2 tiene menos, entonces se restaría en este caso, quedándonos de esta forma. Como no hay más elementos, igualamos esta ecuación a 0. Ahora para la siguiente malla vamos a realizar el mismo análisis. Vamos entonces a comenzar verificando acá la cabecita de la flecha. En este caso, la flechita estaría ingresando acá por el más de esta resistencia, pero observemos que esta resistencia también está recibiendo la corriente azul, pero como en este caso primero estamos analizando esta corriente I2, es la que vamos a predominar para nuestro cálculo. Entonces nos va a quedar 1 factor de la corriente I2 menos, como en este punto se puede observar que la corriente azul es negativa, se restaría entonces en este caso la corriente I1. Bien, con eso hemos encontrado esta primera parte. Ahora, continuando con la flechita, vamos acá hacia la resistencia de 2 ohmios. Estamos entrando por el positivo, entonces decimos que es más 2 veces la corriente I2. Continuamos con la flechita, ahora por acá, hacia la fuente, y vemos que ingresaría en este caso también por el negativo de la fuente de 3 voltios, quedándonos entonces acá menos 3 y esto igual a 0 dado que ya no hay más elementos. Con esto hemos encontrado el sistema de 2 por 2. Ahora por métodos algebraicos vamos a encontrar la corriente I1 y la corriente I2. Con esto hemos completado la regla número 3 de obtener las ecuaciones. Ahora les vamos a organizar nombrando la ecuación de la parte de arriba como la ecuación 1, la de abajo como la ecuación 2. Pasando entonces la ecuación 1, pasando a menos 2 al otro lado de la expresión, tendríamos 2 igual a 3 veces I1 y separando el factor común más corriente I1 menos corriente I2.
Organizamos acá los términos comunes, tendríamos 4 veces la corriente I1 menos la corriente I2, y esta sería la ecuación 1 nuevamente. Para la ecuación 2 voy a pasar entonces el 3 al otro lado de la expresión, quedándome entonces 3 positivo, y se partiendo acá el factor, quedaría I2 menos la corriente I1 más 2 veces la corriente I2. Agrupamos los términos semejantes y tendríamos que por este lado quedaría menos I1 más 3 veces la corriente I2, y esta sería la segunda ecuación. Las agrupamos para poder visualizarlas. 4 veces I1 menos la corriente I2, 3 veces menos corriente I1 más 3 veces corriente I2. Y acá tengo el sistema de 2 por 2. Ahora vamos a solucionar el sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos tradicionales algebraicos: sustitución, igualación, reducción, matrices o determinantes. En este caso, como es una ecuación sencilla, vamos a utilizar el método de eliminación, que es el más fácil. Para este método, entonces, buscamos que se resten las dos ecuaciones. Por lo tanto, aquí podemos ver que podemos hacer una resta fácil y eliminar una de las corrientes. En este caso, por ejemplo, en la parte de arriba, podríamos multiplicarla por 3 y realizamos las siguientes operaciones. En la parte de arriba nos quedaría 6, 12 veces la corriente I1, y en acá 3 veces la corriente I2. Coloco debajo la otra ecuación, 3 igual a menos corriente I1 más 3 veces la corriente I2, y vamos a realizar la operación de suma de estas dos ecuaciones. Comenzando de la izquierda hacia la derecha, 6 más 3, en este caso nos daría 9. 12 veces I1 menos I1, tendríamos entonces 11 I1. Y en este caso 3 veces I2 con más 3 I2 se cancelaría, quedándonos entonces que la corriente I1, en este caso sería 9 onceavos de amperio, o lo que es igual en decimales a 0.818 periódico en amperios. Y con esto hemos obtenido entonces la primera respuesta. Ahora vamos a encontrar la otra corriente. Para ello utilizo cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a utilizar la primera ecuación. 2 igual a 4 veces la corriente I1. En este caso vamos a reemplazar inmediatamente por 9 onceavos menos la corriente I2. Y aquí despejamos, nos quedaría la corriente I2 pasando al otro lado para que quede positiva. Tendríamos 4 por 9 onceavos menos 2. Realizamos la operación para simplificar este fraccionario. Tendríamos en la parte de arriba 4 por 9, 36 onceavos menos 2. Acabamos de simplificar. Corriente I2 entonces sería 36 menos 22 sobre 11. Realizamos acá la resta y nos quedaría alrededor de 14 onceavos de amperio, lo que quiere decir en términos decimales 1.27 periódico en amperios. Y con esto hemos encontrado la segunda respuesta. Y bien, vamos a hacer un cálculo adicional. Vamos a encontrar la corriente que atravesaría la resistencia que está en la mitad de las dos mallas. En este caso la resistencia de 1 ohm. Como ustedes pueden ver, la atraviesan las dos corrientes. Entonces sería la diferencia entre la corriente más grande menos la corriente de menor valor, quedándonos entonces que la corriente en la resistencia de un ohmio va a ser la corriente I2 menos la corriente I1, lo que esto es equivalente a 14 onceavos menos 9 onceavos, 5 onceavos para la corriente de la resistencia de un ohmio. Y lo que quiere decir esto es que la corriente sobre la resistencia de un ohmio es de 5 onceavos, o lo que quiere decir en términos decimales 0.45 periódico en amperios. Y con esto hemos encontrado esta respuesta adicional. Ahora vamos a realizar la simulación de comprobación. Volvemos a utilizar nuestra aplicación de Every Circuit y como pueden ver ya he montado los componentes y asignado los valores correspondientes.
Ahora vamos a realizar la simulación temporal acá en el botón amarillo y vamos a comprobar las corrientes. Entonces, dijimos que la corriente azul es la de la izquierda, era de 0.818 amperios, lo cual coincide con la corriente en la simulación. Y para la corriente del lado derecho, que era la corriente morada, dijimos que era la corriente I2, era de 1.27 amperios, con lo cual comprobamos que efectivamente nos ha dado 1.27 amperios. Y también, como dijimos, la corriente que atraviesa la resistencia de la mitad es la diferencia de las dos corrientes, dado que ambas corrientes la están atravesando. En este caso dice que es de 455.000 amperios, que en el cálculo que realizamos, aquí en la columna de la derecha, es de 0.4545 amperios, correspondiente a 455 miliamperios.